Capítulo 7. El invierno adelantaba y, desde que desperté a la vida, ya se había cumplido todo un ciclo de estaciones. En aquel entonces mi atención estaba únicamente centrada en mi plan para presentarme en casa de mis protectores. Le di 1000 vueltas a innumerables planes, pero lo que finalmente decidí fue entrar en su hogar cuando el anciano ciego estuviera solo. Yo era lo suficientemente inteligente para saber que la fealdad anormal de mi persona había sido el principal motivo de horror para aquellos que me habían visto antes. Mi voz, aunque desagradable, no tenía nada de terrible. Así pues, pensé que si podía ganarme la benevolencia del anciano de la CEI, en ausencia de sus hijos, podría tal vez de ese modo conseguir que mis jóvenes protectores me aceptaran. Un día, cuando el sol brillaba sobre las hojas rojas que alfombraban la tierra y esparcía alegría aunque negaba el calor, Safi, Agatha y Félix salieron a dar un largo paseo por el campo y el anciano, por su propio gusto, se quedó solo en la casa. Cuando sus hijos se marcharon, él cogió su guitarra y tocó varias canciones tristes y dulces, más dulces y tristes que todas las que le había oído tocar hasta entonces. Al principio su rostro parecía iluminado de placer, pero a medida que cantaba, fue adquiriendo un gesto meditabundo y apesadumbrado. Luego apartó el instrumento y se quedó absorto en sus pensamientos. Mi corazón latía muy deprisa. Era la hora y el momento definitivo, en el que se decidirían mis esperanzas. Los criados se habían ido a una fiesta que se celebraba en la vecindad. Todo estaba en silencio en el interior y alrededor de la casa. Era una ocasión excelente. Sin embargo, cuando iba a ejecutar mi plan, me fallaron las piernas y me derrumbé en tierra. Me levanté de nuevo y, reuniendo todo el valor del que fui capaz, aparté los maderos que había colocado delante de mi cobertizo para ocultarme. El aire fresco me reanimó y con renovada determinación me aproximé a la puerta de la casa. Llamé. ¿Quién es?, preguntó el anciano. Adelante, entré. Perdone esta intromisión, dije. Soy un viajero y solo necesito descansar un poco. Le estaría muy agradecido si me permitiera quedarme unos momentos junto al fuego. Pase, dijo Delancey. Intentaré buscar el modo de atenderle. Pero, desgraciadamente, mis hijos no están en casa y, como yo soy ciego, me temo que me será muy difícil encontrar algo para que pueda comer. No se moleste, amable señor, contesté. Traigo comida. Lo único que necesito es un poco de calor y descanso. Me senté y se hizo el silencio. Sabía muy bien que cada minuto era precioso para mí. Sin embargo, permanecí indeciso respecto a la manera de comenzar la conversación cuando el anciano se dirigió a mí. Por su modo de hablar, extranjero, supongo que es usted compatriota mío. ¿Es usted francés? No contesté, pero fui educado por una familia francesa y solo conozco esa lengua. Ahora voy a solicitar la protección de unos amigos, a quienes aprecio sinceramente y en cuyo favor he depositado todas mis esperanzas. ¿Son alemanes?, preguntó Delancey. No, son franceses, pero hablemos de otra cosa. Soy una persona desafortunada y abandonada. Miro a mi alrededor y no tengo parientes ni amigos en este mundo. Esas buenas gentes a quienes voy a visitar nunca me han visto y saben muy poco de mí. Me embargan 1000 temores. Porque si fracaso, ya siempre seré un desheredado en este mundo. No desespere, dijo el anciano. Verdaderamente es triste no tener amigos. Pero los corazones de los hombres, cuando no tienen prejuicios fundados en el egoísmo, siempre están llenos de amor fraternal y caridad. Así pues, tenga fe en sus esperanzas. Y si esos amigos son buenos y amables, no desespere. Son muy buenos, contesté. Son las mejores personas del mundo, pero, desgraciadamente, están predispuestos contra mí. Yo tengo buenas intenciones, amo la virtud y el conocimiento. Hasta ahora no he hecho daño a nadie y en alguna medida he beneficiado a otros. Pero un prejuicio fatal mula sus ojos, y, donde deberían ver a un amigo sensible y bueno, solo ven un monstruo detestable. Es verdaderamente lamentable, contestó Delancey. Pero si usted es de verdad inocente, no puede desengañarlos. Estoy a punto de intentar llevar a cabo esa tarea, y es por esa razón por la que me siento abrumado por tantos temores. Aprecio mucho a esos amigos. No lo saben, pero durante muchos meses les he hecho algunos favores en sus tareas cotidianas. Pero ellos creen que yo quiero hacerles daño y es ese prejuicio el que deseo vencer. ¿Dónde viven esos amigos?, preguntó Delancey. Cerca de aquí, en este lugar. El anciano se detuvo un instante y luego añadió. Si usted quisiera confiarme abiertamente los detalles, quizá podría intentar desengañarlos. Soy ciego y no puedo juzgar su aspecto, pero hay algo en sus palabras que me asegura que es usted sincero. Yo soy pobre y vivo en el exilio, pero será para mí un verdadero placer ser de alguna ayuda a cualquier ser humano. ¡Qué buen hombre!, exclamé. Acepto su ofrecimiento y se lo agradezco mucho.
Me infunde usted nuevos ánimos con su amabilidad, y espero que no me aparten de la compañía en la comprensión de mis semejantes. Que el cielo no lo permita, ni aunque usted fuera un verdadero criminal. Porque eso solo podría conducirle a usted a la desesperación y no incitarlo a la virtud. También yo soy desafortunado. Mi familia y yo hemos sido condenados, aunque somos inocentes. Juzgue, pues, si no he de comprender sus infortunios. ¿Cómo podría agradecérselo, mi mejor y único benefactor? Por vez primera oigo de sus labios la voz de la comprensión dirigida a mí. Siempre le estaré agradecido, y su humanidad me asegura el éxito con los amigos con los que estoy a punto de encontrarme. ¿Puedo saber cuáles son los nombres de sus amigos y dónde viven? Preguntó Delasey. Guardé silencio. Aquel era el momento decisivo en el que se me arrebataría o se me concedería la felicidad para siempre. Luché en vano por encontrar el valor suficiente para contestarle. El esfuerzo acabó con todo el ánimo que me quedaba. Me hundí en la silla y sollocé. Y en aquel momento oí los pasos de mis jóvenes protectores. No tenía tiempo que perder, pero, aferrándome a la mano del anciano, grité. Ahora es el momento. Sálveme. Protéjame. Usted y su familia son los amigos que busco. No me abandonen en el momento decisivo. Dios mío, exclamó el anciano. ¿Quién es usted? En aquel momento se abrió la puerta de la casa y entraron Félix, Safie y Agata. ¿Quién puede describir el horror y el asombro que sintieron al verme? Agata se desmayó y Safie, incapaz de ocuparse de su amiga, huyó de la casa corriendo. Félix se adelantó rápidamente y con una fuerza sobrenatural me apartó de su padre, a cuyas rodillas yo me había aferrado. En un arrebato de furia, me arrojó al suelo y me golpeó violentamente con un palo. Vi que estaba a punto de golpearme de nuevo cuando, sobreponiéndome al dolor y a la angustia, huí de la casa y, en medio de la confusión, escapé sin que me vieran y me oculté en el cobertizo. Maldito, maldito creador. ¿Por qué tuve que vivir? ¿Por qué en aquel instante no apagaste la llama de la existencia que caprichosamente me diste? No lo sé. La desesperación aún no se había apoderado de mí. Solo tenía sentimientos de rabia y venganza. Podría haber destruido con placer la casa y haber matado a sus moradores, y haber saciado mi furia con sus gritos y su dolor. Cuando llegó la noche, salí de mi escondrijo y vagué por el bosque. Ya no me retenía el miedo a que me descubrieran, y pude dar rienda suelta a mi angustia con espantosos aullidos. Era como una bestia salvaje atrapada en un lazo, destruyendo todo lo que se le pone por delante y deambulando por el bosque como un ciervo viejo. ¡Oh, qué noche más horrorosa pasé! Las gélidas estrellas brillaban burlándose de mí, los árboles desnudos me decían adiós con sus ramas, y aquí y allá el dulce canto de un pájaro rompía aquella absoluta quietud. Todo, salvo yo, descansaba o se alegraba. Yo, como el demonio, albergaba un infierno en mi interior. Y puesto que no encontraba a nadie que me comprendiera, deseé arrancar los árboles, sembrar el caos y la destrucción, y luego sentarme y disfrutar de aquel desastre. Pero aquella fue una cascada de sensaciones que no podía durar. Acabé agotado por el exceso de ejercicio físico y me derrumbé en la hierba húmeda, con la impotencia de la desesperación. Entre los miles y miles de hombres, no había ni uno que sintiera compasión por mí o quisiera ayudarme. ¿Acaso debía yo tener alguna piedad para con mis enemigos? No. Desde aquel momento le declaré guerra eterna a la humanidad y, sobre todo, a aquel que me había creado y que me había arrojado a aquella insoportable humillación. Salió el sol. Oí las voces de los hombres y supe que era imposible regresar a mi escondrijo durante el día, de modo que me oculté en la espesura del bosque y decidí dedicar las horas siguientes a reflexionar sobre mi situación. Capítulo 8. Cuando aplaqué mi hambre, dirigí mis pasos hacia el camino bien conocido que conducía a la granja. Todo estaba en paz. Me arrastré hasta mi cobertizo y permanecí allí, en silenciosa espera, hasta la hora en que la familia solía levantarse. La hora pasó y el sol ya estaba muy alto en el cielo. Pero los granjeros no aparecían. Temblé violentamente, sospechando alguna horrible desgracia. El interior de la casa estaba oscuro y no se oía movimiento alguno. No puedo describir la angustia que sentí en aquellos momentos. Entonces, dos campesinos pasaron por allí, pero deteniéndose cerca de la casa, comenzaron a hablar, gesticulando mucho. No entendí lo que dijeron, porque su lengua era distinta a la de mis protectores. De todos modos, poco después, Félix apareció con otro hombre. Me sorprendió, porque yo sabía que él no había salido de la casa aquella mañana y esperé con inquietud para descubrir, por sus palabras, el significado de aquellos extraños sucesos. ¿Se da cuenta usted de que va a pagar 3 meses de renta?, le dijo el hombre que iba con él, y que perderá lo que del huerto. No quiero aprovecharme injustamente de usted.
así que le ruego que se tome algunos días para pensar bien su decisión. Es completamente inútil, contestó Félix. No podremos volver jamás a esta casa. La vida de mi padre está en gravísimo peligro debido a la horrorosa circunstancia que le he contado. Mi mujer y mi hermana nunca olvidarán ese espanto. Le ruego que no insista. Aquí tiene usted su propiedad y permita que me vaya inmediatamente de este lugar. Félix temblaba horrorosamente mientras decía aquello. Él y su acompañante entraron en la casa, en la cual permanecieron algunos minutos, y luego se despidieron. Nunca volví a ver a nadie de la familia de Lacey. Permanecí en mi cobertizo durante el resto del día, en un estado de inconcebible y estúpida desesperación. Mis protectores se habían ido y habían roto el único lazo que me unía al mundo. Por primera vez, los sentimientos de venganza y odio embargaron mi pecho y no me esforcé en controlarlos. Al contrario, dejándome arrastrar por la corriente, dejé que mi pensamiento se inclinara hacia la violencia y la muerte. Cuando pensaba en mis amigos, en la amable voz de Delacey, en los encantadores ojos de Agatha y en la exquisita belleza de la árabe, aquellos pensamientos se desvanecían y las copiosas lágrimas me calmaban un tanto. Pero de nuevo, cuando pensaba que me habían rechazado y abandonado, regresaba la furia. Y como no podía golpear a ningún ser humano, volvía mi ira contra cualquier objeto inanimado. Cuando se hizo de noche, coloqué mucha leña alrededor de la casa, y, después de haber destruido todos los frutos del huerto, esperé con obligada paciencia hasta que la luna se escondió para comenzar el trabajo. Con la noche adelantada, se levantó un fuerte viento desde el bosque y rápidamente dispersó las nubes que habían cubierto los cielos. Aquel vendaval se hizo más y más violento hasta convertirse en un poderoso huracán y produjo una especie de locura en mi ánimo que rompió todas las ataduras con la razón y la reflexión. Encendí una rama seca de un árbol y dancé con furia alrededor de aquella casa dorada, con los ojos aún clavados en el horizonte de occidente, el lugar por donde la luna iba a ponerse. Parte de su esfera finalmente se ocultó, y yo agité mi rama ardiendo. Desapareció la luna y con un alarido prendí la paja y el heno seco que había colocado. El viento inflamó el fuego, y la casa inmediatamente quedó envuelta en llamas que la abrazaban y la lamían con sus afiladas y destructivas lenguas. En cuanto estuve seguro de que nada podría salvar ni la más mínima parte de aquella construcción, abandoné el lugar y busqué refugio en el bosque. Y ahora, con el mundo ante mí, ¿hacia dónde encaminaría mis pasos? Decidió ir lejos del escenario de mis desgracias. Pero para mí, odiado y despreciado, todos los países iban a ser igual de espantosos. Al final, un pensamiento cruzó mi mente. Vos, por vuestros papeles supe que vos habíais sido mi creador. ¿Y a quién podría recurrir con más justicia, sino a quien me había dado la vida? Entre las lecciones que Félix le había enseñado a Safie, no había faltado la geografía. Por eso sabía cómo se encontraban dispuestos los diferentes países del mundo. Vos habíais mencionado Ginebra, el nombre de vuestra ciudad natal, y hacia ese lugar decidí encaminarme. Pero, ¿cómo iba a orientarme? Yo sabía que debía viajar en dirección suroeste para alcanzar mi destino, pero el sol era mi único guía. No conocía los nombres de las ciudades por las que tendría que pasar, ni podía pedir información a ningún ser humano. Pero no desesperé. De vos solo podía esperar auxilio, aunque hacia vos no tuviera otro sentimiento que odio. Creador insensible y despiadado. Me otorgasteis sensaciones y pasiones, y luego me arrojasteis al mundo para desprecio y horror de la humanidad. Pero solo a vos podía dirigir mis súplicas, y solo en vos decidí buscar la justicia que en vano intenté encontrar en cualquier otro ser de apariencia humana. Mis viajes fueron penosos, y los sufrimientos que tuve que soportar, amargos. Ya estaba muy adelantado el otoño cuando abandoné la región en la que durante tanto tiempo había vivido. Viajaba solo por la noche, temeroso de encontrarme con algún rostro humano. La naturaleza se marchitó a mi alrededor y el sol ya no calentaba. La lluvia y la nieve me atormentaban continuamente y no encontraba refugio alguno. Oh, tierra, cuán a menudo maldije a quien me dio el ser. La bondad de mi naturaleza había desaparecido y todo en mi interior se tornó rencor y amargura. Cuanto más me acercaba al lugar donde vos vivíais, más profundamente sentía que el espíritu de la venganza se había convertido en dueño de mi corazón. La nieve cayó a mi alrededor y las aguas se endurecieron, pero yo no descansé. Algunas señales, aquí y allá, me guiaron en la buena dirección, pero a menudo me desviaba mucho del buen camino. La agonía de mi dolor no me daba descanso, y nada ocurría de lo que mi rabia y mi desgracia no pudieran extraer su alimento.
Pero una circunstancia que aconteció cuando llegué a los confines de Suiza, cuando el sol ya había recuperado parte de su calor y la tierra de nuevo comenzaba a mostrarse verde, confirmó de un modo particular la amargura y el horror de mis sentimientos. Generalmente descansaba durante el día y viajaba solo por la noche, cuando estaba seguro de hallarme lejos del alcance de los hombres. Sin embargo, una mañana, descubriendo que mi camino discurría por un bosque profundo, me aventuré a continuar mi viaje después de que ya hubiera amanecido. El día, que era uno de los primeros de la primavera, incluso consiguió animarme con la belleza de los rayos del sol y la dulzura de la brisa. Sentí que revivían en mí emociones de bondad y placer que parecían haber muerto. Casi sorprendido por aquellas nuevas emociones, me dejé arrastrar por ellas y, olvidando mi soledad y mi deformidad, me atreví a sentirme feliz. Lágrimas de bondad de nuevo abrazaron mis mejillas, e incluso elevé con agradecimiento mis ojos humedecidos hacia el maravilloso sol que derramaba aquella alegría sobre mí. Continué serpenteando por los caminos del bosque hasta que llegué al final, donde lo bordeaba un río profundo y rápido, en el cual muchos árboles dejaban caer sus ramas, ahora llenas de brotes de la reciente primavera. Allí me detuve, sin saber exactamente qué camino seguir, cuando oí voces que me obligaron a esconderme bajo la sombra de los cipreses. Apenas estaba oculto cuando una niña vino corriendo hasta el lugar donde estaba escondido, riendo y jugando como si huyera para escapar de alguien. Continuó su carrera junto al borde cortado del río, cuando de repente su pie resbaló y cayó en los rápidos. Salí inmediatamente de mi escondrijo y, con un inmenso esfuerzo contra la corriente del río, la salvé y la arrastré de nuevo a la orilla. Estaba sin sentido, e intenté por todos los medios y con todas mis fuerzas reanimarla, cuando de repente me vi sorprendido por la llegada de un campesino, que probablemente era la persona de quien la niña huía jugando. Al verme, se abalanzó sobre mí, arrebatándome a la niña de los brazos y huyendo hacia lo más profundo del bosque. Lo seguí rápidamente, apenas sé por qué, pero cuando el hombre vio que lo seguía de cerca, me apuntó con un arma que llevaba y disparó. Me desplomé en la tierra y él, aún más deprisa, se internó en el bosque. Aquella fue la recompensa a mi bondad. Había salvado a un ser humano de la muerte y, como recompensa, ahora me retorcía entre horribles dolores por un disparo que me había destrozado la carne y el hueso. Los sentimientos de bondad y amabilidad que había albergado solo unos instantes antes dieron lugar a una furia infernal y al rechinar de dientes. Inflamado por el dolor, juré odio eterno y venganza a toda la humanidad. Pero el dolor que me causaba la herida me venció. Mi pulso se detuvo y me desmayé. Durante algunas semanas llevé una vida miserable en aquellos bosques, intentando curarme la herida que había recibido. La bala me había perforado el hombro, y yo no sabía si aún permanecía allí o lo había traspasado. En cualquier caso, no tenía medios para sacarla. Mis sufrimientos aumentaron también por el opresivo sentimiento de injusticia e ingratitud que aquellos dolores suponían. Mis juramentos diarios clamaban venganza. Una venganza absoluta y mortal, porque sólo así podría compensar los ultrajes y el dolor que había sufrido. Después de algunas semanas, mi herida curó y continué mi viaje. Ni el brillo del sol ni las suaves brisas de la primavera pudieron aliviar ya los trabajos que tuve que soportar. Toda alegría no era sino una burla para mí, que insultaba mi estado de desolación y me hacía sentir más dolorosamente que ello no estaba hecho para la felicidad. Pero mis sufrimientos ya se acercaban a su conclusión, y 2 meses después llegué a los alrededores de Ginebra. Era casi de noche cuando llegué a las afueras de la ciudad, y me aparté a un lugar escondido en los campos que la rodean para pensar en el modo de dirigirme a vos. Me encontraba abatido por el cansancio y el hambre, y me sentía demasiado desgraciado para disfrutar de las dulces brisas del atardecer o las vistas del sol poniéndose tras las imponentes montañas del Jura. En aquel momento me alivió un ligero sueño, el cual fue perturbado por la aparición de un hermoso muchacho que entró en mi escondrijo corriendo con la juguetona alegría de la infancia. De repente, cuando lo miré, una idea se apoderó de mí. Que aquella pequeña criatura seguramente no tendría prejuicios y que había vivido muy poco tiempo como para haberse imbuido del horror hacia la deformidad. Así pues, si pudiera hacerme con él y educarlo como mi compañero y amigo, no me encontraría tan solo en este mundo lleno de gente. Apremiado por aquel impulso, agarré al muchacho cuando pasó y lo atraje hacia mí. En cuanto vio mi figura, puso las manos delante de los ojos y profirió un agudo chillido. Le aparté las manos de la cara por la fuerza y le dije: «Muchacho, ¿qué haces? No pretendo hacerte daño. Escúchame». Él luchaba ferozmente. «Déjame», gritó. «Monstruo. Monstruo horrible. Quieres devorarme y destrozarme en 1000 pedazos. Eres un ogro. Déjame, o llamaré a mi papá». «Chico», le dije, «jamás volverás a ver a tu padre».
Vas a venir conmigo. Estalló en gritos furiosos. Monstruo espantoso. Déjame, déjame. Mi papá es magistrado. Es el señor Frankenstein. Déjame. No te atrevas a tocarme. Frankenstein, exclamé. Entonces perteneces a mi enemigo, aquel por quien he jurado venganza eterna. Y tú serás mi primera víctima. El muchacho aún porfiaba y me insultaba con gritos que solo conseguían llevar la desesperación a mi corazón. Lo cogí por la garganta para intentar que se callara y un instante después yacía muerto a mis pies. Observé a mi víctima, y una alegría y un triunfo infernal embargaron mi corazón, y mientras aplaudía exclamé, yo también puedo sembrar la desolación. Mi enemigo no es invulnerable. Esta muerte lo hundirá en la desesperación y miles de desgracias lo atormentarán y lo destruirán. Cuando clavé mis ojos en el muchacho, vi algo que brillaba en su pecho. Lo cogí. Era el retrato de una mujer hermosísima. A pesar de mi maldad, aquel retrato me calmó y atrajo mi atención. Durante unos breves instantes observé con deleite sus ojos oscuros y profundos y sus adorables labios, pero de inmediato volvió a invadirme la ira. Recordé que me habían privado para siempre de los placeres que criaturas como aquella podrían proporcionarme, y que aquella cuyo rostro contemplaba, si me mirara, habría cambiado aquel aire de divina bondad por un gesto de horror y repugnancia. ¿Acaso os sorprende que semejantes pensamientos me volvieran loco de rabia? Yo solo me maravillo de que en aquel momento, en vez de dar al viento mis emociones mediante inútiles exclamaciones y dolor, no me precipitara contra la humanidad y pereciera en mi deseo de destruirla. Mientras me sentía embargado por aquellos sentimientos, abandoné el lugar en el que había cometido el asesinato y busqué un escondrijo más apartado. En aquel momento vi a una mujer que pasaba cerca. Era joven, ciertamente no tan hermosa como la del retrato que yo tenía, pero de agradable aspecto y en la encantadora flor de la juventud y de la salud. Y pensé que allí iba una de aquellas sonrisas que se entregan a todo el mundo, excepto a mí. No escapará mi venganza. Gracias a las lecciones de Félix y a las sanguinarias leyes de los hombres, he aprendido cómo hacer el mal. Me acerqué a ella sin ser notado y coloqué el retrato a buen recaudo en uno de los bolsillos de su vestido. Durante algunos días estuve merodeando por el lugar en el que se habían desarrollado aquellos acontecimientos, a veces deseando poder veros, y a veces decidido a abandonar el mundo y sus miserias para siempre. Al final me dirigí hacia estas montañas y he recorrido todas esas grutas inmensas, consumido por una ardiente pasión que solo vos podéis calmar. Y no podemos despedirnos hasta que me hayáis prometido cumplir con mis peticiones. Estoy solo y soy muy desgraciado. Nadie querrá estar conmigo, pero una mujer tan deforme y horrible como yo no me rechazaría. Ese es el ser que debéis crear para mí. Gracias por escuchar. Por favor, no olvides darle me gusta y suscribirte.